Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar con ustedes en nuestro programa El Mundo Actual. Hoy, cuando ya estamos iniciando el mes de julio, estamos para estar con nuestro programa a todo lo largo del área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto también a toda nuestra audiencia a lo largo de todos los Estados Unidos de América, desde la costa del este hasta la costa del oeste. Saludos muy especiales para todos, de veras. Es una bendición saber escuchar testimonios tan lindos de la enorme cantidad de nuestra audiencia que tenemos a lo largo de todo el país. Una bendición. Algunos andan en su trabajo con el teléfono celular para escuchar directamente desde el teléfono celular el programa El Mundo Actual. Otros aprovechan el lonche en toda el área metropolitana para estar, mientras están dando su lonchito, también escuchando el programa El Mundo Actual. Saludos para toda nuestra audiencia en América Latina y por supuesto hasta toda Europa y hasta Turquía, donde tenemos audiencia también. Saludos para todos nuestros queridísimos hermanos, nuestros queridísimos amigos. Un saludo muy especial en Cristo Jesús. También damos gracias por la bendición que hubo este fin de semana recién pasado en la ciudad de Austin, Texas, allí donde estuvimos con la iglesia Restauración Elim. Una bendición tremenda, son 7 años consecutivos que hemos estado en esta preciosa iglesia con su pastor Miguel Saravia. Una bendición tremenda la que hubo todos los 3 días, completamente una experiencia linda. En especial el día de ayer, cuando ya hicimos el día domingo, cuando hicimos el cierre de una manera muy especial. Así es que Dios bendiga a toda nuestra gran audiencia también de ahí de Austin, Texas y de todos los lugares donde llegaron. Un grupito de hermanos preciosos que llegaron desde Laredo para estar en las conferencias. Así es que Dios bendiga a todos, desde los que llegaron desde Houston, de Laredo, los que llegaron de Dallas, Texas, de los diferentes lugares. Un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros hermanos que vimos este fin de semana en la ciudad de Austin, Texas. Bien, vamos rápidamente para prepararnos con la palabra, no obstante anunciarles que esta semana, una semana que vamos a estar en Managua, Nicaragua. Bueno, primeramente estoy camino a Cancún, donde vamos a estar con el primer canal cristiano oficial ya en México, Veracidad Cristiana, así se llama el canal. Es un canal que Dios está levantando tremendamente, una historia preciosa ahí. Entonces, Veracidad Channel, para los que lo quieren buscar a través de la internet. Ahí voy para estar durante estos primeros días haciendo grabaciones directamente para el canal, este canal cristiano, y de ahí me traslado para Managua, Nicaragua, donde vamos a tener un evento único y trascendental. Este va a ser el día sábado. Desde las 8 de la mañana vamos a tener un evento único. Es sobre crisis en el horizonte. Debemos declarar que este tema se da en los Estados Unidos solo a puerta cerrada. De hecho, ya se están haciendo movimientos. Ayer mismo el pastor Miguelito Saravia con otros pastores amigos que vamos a contactar en Austin ya se va a preparar un día entre semana a puerta cerrada para dar el tema crisis en el horizonte profundo, con todas las cosas más que se saben y todo esto. Este tema vamos a estarlo tocando también en Managua, pero ya como es fuera de Estados Unidos también, pero aún allá se van a tomar todas las regulaciones requeridas de que se utiliza para este tema. Así es que es un tema único con todas las cosas que están pasando. Así es que en Managua, Nicaragua, allí damos gracias a Dios por las diferentes radios, desde Radio Rica, Radio Ondas de Luz, la Radio Bautista, se han unido
para respaldar este evento en Managua, Nicaragua. Damos gracias a Dios por todo eso. Bien, vamos a prepararnos para entrar con la palabra del Señor y prepárense todos para escuchar este tema porque es muy importante. Este tema tiene que ver también con lo que está pasando, también para hacer conciencia, llegar al corazón, con lo que está pasando con los más de 60,000 niños en este momento que se encuentran entre las fronteras de México, Estados Unidos, aquí mismo donde estamos nosotros, McAllen, Texas, donde está haciendo noticia constantemente, y toda esta zona hasta Brownsville, y se va alrededor de esto hasta llegar a Arizona. Allí vamos a estar haciendo un poquito de conciencia sobre los niños o nuestros niños que están llegando a la frontera. Así que prepárense, vamos a hablar sobre el tema en esta ocasión, la iglesia y su prójimo. Ese es el tema que vamos a tener, y para ello vamos a tener una lectura de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 25 en adelante, leemos la palabra del Señor. A continuación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquí aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús les dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó un denario y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amante y Dios y Padre celestial, damos gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, y te pedimos que bendiga de una manera especial, Señor, a nuestra audiencia en este momento, en este programa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Creo que este es un momento oportuno para hablar de este tema. El tema de la misericordia, o el tema del prójimo, o el tema de la verdadera acción social de nuestra iglesia. En estos momentos en que se necesita y donde nuestra iglesia parece haber perdido el rumbo o la brújula o el mensaje o el consejo del Señor Jesús acerca de el cuidado social con nuestro prójimo, como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia dentro de nuestras propias comunidades. Ya necesitamos, en algunos de los temas que toco, de cuando la iglesia se asemeja más a los tiempos de Noé, cuando la iglesia ha perdido esa pasión, ese amor. En algunas veces toco unas iglesias, cuando digo cómo deseáramos recordar aquella iglesia de los 80, cuando se iba a los cultos y aquellos sábados o aquellos domingos, en la parte del altar a mano derecha o en algún lugar, había una famosa canasta. Y cada miembro que llegaba al culto llevaba un kilito de arroz o una librita de arroz, una librita de frijoles, una librita de azúcar, aceite o manteca, café. Y todo eso era para llenar aquella canasta que le llamaban la canasta del amor. Y cada semana
Aquella iglesia donaba esa canasta del amor a una familia necesitada, aún dentro de la iglesia o familia vecina a la iglesia. Esa era la iglesia de hace 30 años. Una iglesia que tenía pocas fuerzas, que no tenía el poderío político que hoy tiene. Donde en aquel entonces a nuestra iglesia se le miraba como ciudadanos de segunda clase. Pero a pesar de que se les miraba de segunda clase, a pesar de todo eso, era una iglesia eminentemente respetada, inclusive por las mismas tiranías en el caso de Centroamérica. Tanto los ejércitos represores en ese entonces en el poder de tiranía, como los movimientos guerrilleros terroristas, aún entre todos ellos, a pesar de todo, cuando se encontraban con un cristiano y en especial con un pastor o con una iglesia, tenían profundo respeto. Primero porque sabían que esta era una iglesia que no estaba involucrada en cuestiones políticas, pero sí sabían que era una iglesia que estaba debidamente, altamente identificada con las necesidades de sus comunidades. Esa fue parte de la iglesia de los 80. Una iglesia que tuvo una acción social sin haber comprometido sus convicciones espirituales. Hoy, 30 años después, ¿cómo añoramos? Definitivamente añoramos a esa iglesia. Pero lamentablemente, hoy nuestra iglesia, que por cierto tiene mucho más poder político y mucho más poder económico, porque en algunos países nuestra iglesia evangélica inclusive se ha involucrado abiertamente dentro de unas líneas políticas y hasta ha tomado directamente partido y en algunos casos hasta ha formado sus propios partidos cristianos. No voy a criticar esa posición, pero sí voy a decir que lamentablemente, a pesar de que la iglesia ha alcanzado mayores poderes, en tanto económicos en algunos momentos, hasta tener representación política, en algunos casos países donde inclusive, en el caso de Nicaragua, algunos de esos líderes, pastores o reverendos, han llegado hasta ocupar puestos políticos y han llegado hasta el Congreso, supuestamente con la esperanza, motivado y llevado por esa multitud de cristianos con esperanza de que no solo sea un digno representante de Cristo en esos poderes del Estado, sino que también sea un digno representante de las obras sociales a favor de la iglesia y que exalte el nombre de Jesucristo. Lastimosamente, en muchos de estos países donde se ha elegido a estos personajes, no han hecho su papel, sino que todo lo contrario, una vez que han llegado a esos poderes políticos, se han entenebrecido, se han llenado de soberbia, de orgullo y se han llenado de codicia, sin importarle las razones o por las cuales llegó allí, o la esperanza que aquel pueblo que los votó para que llegara allí, de que fuera un digno representante. Eso se ha quedado atrás. En la mayoría de los casos, esa ha sido la más grande tragedia que ha tenido nuestra iglesia evangélica, en especial a lo largo de América Latina. Es decir, a pesar que la iglesia ha llegado a tener un poder tremendo, tanto económico como político, definitivamente la iglesia ha perdido en algunas cosas. A veces solo se hace cuestiones de migaja, como el caso de esta iglesia de Guatemala, hace migaja, pero su líder superpoderoso económicamente, prepotente y hasta con una multitud de guardaespaldas, el hombre que dice que tiene la protección de Dios, le tiene miedo a Dios. ¿Le tiene miedo o a quién? Esa es la pregunta, ¿por qué anda guardaespaldas? Pero no vamos a hablar de ese asunto, sino que vamos a hablar que a veces ellos que tienen enormes cantidades de millones en los bancos de Suiza, no están utilizando ese potencial económico para hacer una obra social, por lo menos a favor de la iglesia de Jesucristo, ayudando a algunas iglesias necesitadas y pobres, que a veces están necesitando una ofrendita de $5,000 para poder poner el techo de sus iglesias. En algunas partes en Guatemala, algunas iglesias en pleno invierno están pasando penurias, cayéndoles aguas en medio, porque no pueden conseguir para construir el techito de una iglesia. O aquellos grandes cantidades de orfanatorios cristianos, mientras algunos de estos super líderes le donan cantidades exorbitantes de dinero a la iglesia católica en lugar de donarle a estos orfanatorios evangélicos que tanto necesitan para seguir recogiendo niños de la calle, o a estas personas
dañada por la maldición de las drogas. Esa es la enorme incoherencia que estamos viviendo hoy en día de la iglesia de los 80 y la iglesia que estamos viviendo en este pleno siglo XXI. Una iglesia al estilo de la Odisea que hace alarde de sus riquezas, de su orgullo, de su fama, de su poder, pero que se ha vuelto incapaz o inmune. Este es el caso por el cual estamos tocando en esta mañana este tema, la iglesia y las obras sociales. La historia comienza con un personaje característico, o también hoy en día. Era un intérprete de la ley. Para los que no entienden esto, hoy en día podríamos decir era un experto, un teólogo, alguien que se proclamaba ser alguien profundamente iluminado de parte de Dios y que conocía las profundidades de Dios. Era un famoso teólogo, un impresionante teólogo que queriendo probarle a Jesús, es decir, su pregunta fue malintencionada, no con buena intención. Queriendo probar al Señor, le dijo: Señor, Maestro, dime, ¿qué debo hacer yo para heredar el reino de los cielos? Casi la misma pregunta que le hizo el joven rico. La respuesta del Señor fue contundente. Le dijo: ¿conoces tú eres intérprete de la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? El hombre de una manera contundente y rápido, pues era un experto, un conocedor de las Sagradas Escrituras. Qué triste es siendo conocedor, siendo un teólogo, siendo profundo y no aplicar la palabra del Señor. El intérprete de inmediato le contestó y le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le dijo: ¿y entonces quién es? Entonces le dijo el Señor: entonces haz tú lo mismo. Entonces el intérprete le dijo: bueno, está bien, perfecto, pero ¿quién es mi prójimo? Y aquí es donde entra esta historia interesante. Una historia que llama la atención, porque el énfasis lo hace de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, símbolo de la ciudad de Dios, símbolo de la protección de Dios. Jericó, la ciudad del pecado, la ciudad maldita. Cuando una persona se aparta de Dios directamente, cuando una persona abandona la protección de Dios y se encamina hacia Jericó, hacia Babilonia, hacia el mundo, las consecuencias podrían ser catastróficas, terribles, nefastas y hasta eternales. Algunos que han dejado la protección de Dios y se han ido en esa dirección, lamentablemente algunos ya nunca más volvieron y ahora están en eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. El camino a Jericó desde Jerusalén, un camino hoy en día se ha acortado a causa de las carreteras más directas. Tal vez ahora es mucho más corto llegar a Jericó, pero en aquel entonces podría llevar hasta 20 kilómetros. Así es que la caminata en ese camino bajando de Jerusalén a Jericó, porque recuerde que Jerusalén está en la parte más alta, así es que es bajando totalmente a la parte más baja cuando está Jericó casi al nivel del Mar Muerto. Mientras bajaba el ladrón, dice la historia que en ese entonces, el samaritano, en ese entonces, o el hombre que bajó, era un camino muy peligroso, pues que era un camino transitado. La inmensa mayoría de los viajeros judíos que venían de toda la zona del norte, extranjeros, tenían que pasar por esa ruta siguiendo hacia Jerusalén. Así es que estaba lleno de ladrones, un lugar que hasta hoy en día, fíjese que la historia no ha cambiado mucho, porque hasta hoy en día existen muchas cuevas allí. De hecho, allí son donde viven los beduinos hoy en día. En esas cuevas se refugiaban múltiples de ladrones o pandillas delincuenciales, los cuales aprovechaban a cualquier forastero que fuera un poco desprevenido para despojarlo o asaltarlo. Es aquí donde se da la historia que Jesús narra. Iba un hombre, dice, bajó este hombre camino a Jericó y entonces fue fuertemente asaltado y golpeado y dejado malherido, tirado en la calle. En su camino, entonces tirado en ese momento suplicando por ayuda, posiblemente pegando gritos o quejidos profundos a causa de los dolores y las heridas y el desangrado que estaba teniendo. Suplicando que alguna buena persona que pasara allí pudiera brindarle aquella ayuda. Tan solamente hagamos un análisis un poco de lo que dice el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Dice, en este acontecimiento se presenta un toque literario muy hermoso. El hombre estaba en peligro, pero afortunadamente se aproximaba a su ayuda.
Solo que en ese momento esa ayuda de quien se suponía que era la ayuda más segura que podía venir, se trató en ese momento de un sacerdote. Cuando estamos hablando de sacerdote no estamos hablando en nada que ver con la cuestión de la Iglesia Católica, sino que recuerda que el nombre sacerdote es el nombre original a los rabinos de aquella época, en la época del Señor Jesús y desde el momento del establecimiento sacerdotal al pueblo de Israel. Así es que se entiende que el sacerdote era la especie del pastor de la congregación, el hombre que Dios había puesto para ayudar a su prójimo, a su gente, para dar la palabra, dar el mensaje, dar el ánimo y dar el socorro que fuera necesario. Como nuestros pastores de aquella época, que no importaba si le llamaban a la 1, 2, 3, 4 de la mañana en alguna emergencia, en un hospital, en un accidente, ellos se levantaban ante el frío y ante la oscuridad. A veces en los caminos a oscura, ellos se levantaban y se iban para ir al socorro. Hoy en día, la inmensa mayoría de las mega iglesias, los miembros ni siquiera tienen el teléfono del pastor. Así es que si alguien se les está muriendo, lamentablemente su propio pastor ni siquiera se va a dar cuenta que se murió. Porque la historia ha cambiado. Se ha vuelto más rica la iglesia, pero se ha vuelto menos accesible a las necesidades. Así es que aquel pobre moribundo vio la esperanza cuando vio venir a un sacerdote, a un hombre que se suponía era el hombre que podía darle la ayuda. Pero cuando suplicó ayuda a aquel sacerdote, aquel hombre se pasó de lejos. El hombre que predicaba en los púlpitos el amor y la pasión y la misericordia, el hombre que hablaba de las grandezas de Dios y de las grandes manifestaciones de Dios, fue incapaz ni siquiera de acercarse y mucho menos dejarse tocar. Y pasó de lejos. Seguidamente dice, pasó otro a quien se le considera levita. Los levitas primeramente estaban los sacerdotes de la orden arónica, que eran los ministros, y después estaban los líderes generales, que van desde el líder como lo que hoy conocemos como diaconado hasta los músicos. Es parte del ministerio levítico. Un diácono, una diaconisa, un hermano, un líder, un músico, eso es parte de lo que podríamos involucrar como el ministerio levítico en general. No necesariamente solo el músico es levítico, todos los que sirven en el templo son del ministerio levítico. Así es que se supone que después del pastor, los líderes, ya sea músico, sea diácono, sea lo que sea, era la segunda persona viable para poder socorrer a aquel pobre desdichado que estaba desangrándose en aquel camino. Sin embargo, el samaritano, al igual que el sacerdote, algunas veces dicen que como es el pastor, son los líderes, los miembros de la iglesia. Si el pastor es una persona eminentemente llena de amor, misericordioso, un hombre accesible, un hombre que siempre está abrazando a sus miembros, a su gente y está abriendo las puertas para las necesidades, generalmente la iglesia va a ser igual, sus líderes van a ser iguales. Cuando el pastor es inaccesible, se vuelve inaccesible, soberbio e inalcanzable, es exactamente igual, así van a ser sus líderes. Generalmente los líderes son como es su pastor. Aquel levita actuó exactamente como su sacerdote, porque eso era la imagen que él había recibido de su máximo líder espiritual. Una persona inaccesible, una persona que hablaba precioso, que hablaba lindo desde el púlpito, pero que en la vida real no representaba ni la más mínima mizca de misericordia. De manera que aquel levita también, cuando escuchó los gritos y la desesperación de auxilio de aquel pobre desdichado, asaltado, tirado, digamos, aquel pobre pecador, simplemente pasó de lejos. No lo quiso. Porque no era uno de los grandotes, no era uno de los importantes, no era alguien que le iba a dejar remuneración. Así es que, por lo tanto, era para él, un simple desdichado y no tenía importancia. De allí entonces que pasó de lejos también, pasó de largo. Tanto el sacerdote como el levita evitaron conscientemente brindarle ayuda. Cuán fácil resulta para los que realizan rituales de religión volverse crueles y considerar las oportunidades para ejercer el ministerio como un hecho trivial y banal. Estoy leyendo esta última parte, lo que dice el comentario ilustrado de la Biblia. Parte de la belleza de la historia del buen samaritano está en la revisión del estereotipo. Tradicionalmente el sacerdote y el levita habrían sido los buenos, mientras que el samaritano representaba al malo. Era el inconverso, era el impío, era el malo.
A veces recordamos la palabra del propio rey Salomón cuando dijo que hay justos que tienen obras de impío y hay impíos que tienen obras de justo. Como dije, se está diciendo aquí el comentario, se supone que estos dos eran los hombres que debían de representar el bien. Sin embargo, al quien todo lo consideraban como la persona más indigna. De hecho, para estos para estos sacerdotes y estos levitas, ni siquiera. Estábamos cuando ahora en el mes de abril que estábamos en Jerusalén. Mientras entrábamos con todo el grupo para que vieran en ese momento la tumba del rey David y todo, mi amigo Chemi y su servidor nos quedamos un poco afuera mientras dejamos que todos entraran. Y en ese momento entraba uno de los religiosos ortodoxos, ultra ortodoxos, los que no permiten. Y accidentalmente el Chemi le puso la mano a este muchacho ultra ortodoxo y de inmediato reaccionó y le dijo, por favor, no me toques. Y en ese momento Chemi, que es un judío bravo también y todo, reaccionó y comenzaron una discusión entre él y este muchacho ortodoxo, judío ortodoxo. Porque ellos, al igual que en aquella época, se consideran que nadie, ni siquiera un judío común y corriente, los puede tocar porque para ellos es como contaminarlos. Así es que tanto un sacerdote como un levita consideraban a un judío común y corriente y máximo a un samaritano, a quien ellos lo consideraban mezcla. Alguien que ya no lo consideraban judío porque según ellos se había mezclado con los gentiles, sanguíneamente hablando. Así es que lo consideraban una persona indigna, incapaz de poderlo. Lo miraban como el peor de todos los pecadores. Así es que aquella persona a quien se consideraba el menos posible que pudiera ser el hombre que brindara misericordia, es el que va a poner en el tapete aquí el Señor Jesucristo al samaritano. El hombre que va a utilizar. El samaritano. El más malo, la persona menos indicada. Una persona que cedía en cuestiones religiosas. Sin embargo, el samaritano supo cómo tratar a su prójimo. El prójimo no es alguien o a quien usted conozca o alguien que sea de la misma raza. En este caso, si es de mi misma raza, entonces yo tengo que hacerlo. Sino que el prójimo es cualquier persona, no importa su color, ya puede ser anglosajón, puede ser de la raza negra, puede ser oriental o puede ser hispano. Es nuestro prójimo y es nuestro deber de brindar nuestra ayuda cuando alguno de ellos lo requieran. Interesante, entonces, mientras vamos narrando un poco de todo esto, déjeme compartir un poquito de lo que tengo también en este aspecto. El hombre, dice, cayó en manos de ladrones. Es un cuadro del pecador, como lo habíamos dicho en su momento. Su religión, el sacerdote y el levita, representante de la ley, pasaron de largo, pero no hicieron nada. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo también. Sin embargo, a pesar de que ninguno de todo esto le dio la vista, apareció un redentor. Un redentor, una persona despreciada, una persona a quien el docto judío, inclusive el propio maestro de la ley, y ni siquiera quiso mencionar su nombre. Qué interesante, ¿no? Porque este samaritano viene a ser el prototipo en ese momento de Cristo Jesús, el rechazado, el que aún dentro de múltiplos rehúsan, hasta los falsos mesiánicos rehúsan mencionar el nombre de él. Un samaritano, un despreciado, a quien el docto judío ni siquiera quiso mencionar su nombre. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Interesante este tema que estamos tocando, porque como decía al comienzo, en algunos momentos nuestra iglesia ha perdido esa pasión, esa razón por la cual Dios nos llamó a servir. En estas últimas semanas hemos estado viendo perplejos en las noticias lo que está pasando en nuestras fronteras con México, Estados Unidos, o Estados Unidos y México, en nuestra frontera sur. Para nadie es algo, o sea, no nos sorprende lo que está saliendo en la noticia, sino más bien viendo el caso de miles de niños
que han empezado a llegar a nuestra frontera. Por supuesto que es una crisis grande para los Estados Unidos de América. Y posiblemente esto está acarreando toda clase de reacciones, especialmente múltiples de reacciones negativas. Sobre todo múltiples de personalidades en los Estados Unidos que están teniendo su repudio y su rechazo ante lo que se está dando. Posiblemente, inclusive hasta algunos ciudadanos hispanos han reaccionado completamente en contra de esta situación y posiblemente muchos de ellos dejan entrever sus palabras muy fuertes y más duras. Que los echen, que los manden, que los devuelvan a sus lugares. Pero si tenemos que poner esto en el telón de un cristiano, de la misericordia, de lo que Dios nos manda, de lo que Dios nos exige, tendríamos primeramente que sentarnos y ver qué es lo que dice la ley de Dios y qué es lo que debemos de hacer nosotros. En primer lugar, tenemos que analizar profundamente. Yo siempre digo un dicho: conocer a fondo impide criticar. Primeramente tenemos que ver la condición de todos estos niños, en especial aquellos niños que ya están cumpliendo 12, 13, 14 o 15 años. Una hermana me compartía que tiene a su jovencita de 14 años y me presentó a su niña allí en la ciudad de Austin, Texas. Y ella me decía: gracias a Dios que ya tengo a mis hijos en este momento, dijo, porque a mi niña ya las pandillas terroristas, criminales y despiadadas en Guatemala, El Salvador y Honduras, una vez que le ponen el ojo a estos niños de 12, 13 años, ya no importa si son varoncitos o hembras, de inmediato ellos ya ponen un precio para reclutarlos, y si se niegan los padres a que se los lleven, entonces cometen asesinato. Generalmente una niña que es raptada por estas pandillas, una niña de 13, 14 años, posiblemente sus padres nunca más volverán a ver a esa niña, o nunca más volverán a ver a ese niño. Porque una vez que ese niño es reclutado, ese niño lo vuelven adicto, profundamente adicto, y a partir de ese momento la situación se torna gravísima. Múltiples de esos niños son niños que vienen escapando, casi se puede decir que de una muerte segura en sus países de origen. Tal vez alguien puede decir aquí en los Estados Unidos: bueno, ese no es problema de nosotros, ese es problema de ellos. Sí, es cierto, es problema igual que también era este pecador o esta persona que se narra en la historia que iba camino a Jericó. Era su problema, sí, era su problema. No importa de qué raza, de lo que sea, es su problema, pero como nosotros, como cristianos, como humanos, estamos en obligación delante de Dios a presentar misericordia, a tener misericordia, a hacer obra social con nuestro prójimo. Igual que la iglesia debe de tener una representación total y absoluta, no solamente con su congregación, sino también con su comunidad alrededor. Igual que debemos de ver a una persona que está pidiendo limosna, debemos de verlo con amor, con misericordia, y si es posible poder dar, aunque sea un bocado de comida. De la misma manera tenemos que tener la misma compasión. Yo quiero seguir hablando de este tema, quiero seguir tocando el tema de estos niños y quiero tocarlo un poco más en profundidad, pero vamos rápidamente a una pausa. Y después de esta pausa yo quiero poner una canción de este cantante que recién acabo de conocer personalmente. Vámonos rápidamente con una pausa. Estas situaciones que estamos hablando y ante el tema que hemos tocado y la situación real que estamos viviendo en este momento en las fronteras sur de los Estados Unidos con México, donde más de 60,000 niños están en estos momentos en lugares de hospedaje improvisados. En algunos momentos el gobierno de Estados Unidos ha tenido que improvisar. La inmensa mayoría de esos niños no solamente vienen con el grandísimo deseo de poder volver a ver el rostro de esa madre o de ese padre que por muchos años han dejado de ver, que en algunos momentos esos padres, esa mamá o ese padre tuvo que sacrificarlo todo, dejar el gran amor de sus hijos en sus países de origen como México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Ante las profundas necesidades económicas en estos países, que por cierto son países ricos, pero que desgraciadamente la corrupción es eminentemente tan catastróficamente grande, que las riquezas están solamente en unas cuantas familias.
Esta gente no les quedó más remedio que sacrificarlo todo y venirse a buscar un mejor futuro para sus propios hijos en los Estados Unidos de América. Al menos estamos hablando solo de lo de aquí. No estamos hablando de la inmensa, de los miles de suramericanos que han tenido que irse, dejarlo todo a su familia, irse a España o a Europa a buscar también mejor suerte para ayudar a sus hijos. Muchos de esos niños, ante la situación intolerable que se ha vuelto en Centroamérica, la delincuencia profundamente terrible. Las estadísticas dicen de Amnistía Internacional que los países de El Salvador, Honduras y Guatemala están ocupando los primeros lugares en delincuencias. Un espíritu delincuencial terriblemente alto y donde es imposible, por más que tenga las buenas intenciones nuestro presidente Barack Obama en este momento de estar pidiendo fondos para ayudar a estos gobiernos de Centroamérica y ver de cómo manera evitan, lamentablemente es muy difícil, aún ese dinero mismo que van a entregar va a caer en fondo sin barril, en un barril sin fondo. Porque la corrupción está en los niveles mucho más altos que en cierta forma tienen conecte directamente con todas estas pandillas, lo que significa que el futuro es eminentemente incierto. De no atacar directamente desde las cúpulas más altas la corrupción, va a ser difícil ver un panorama en los próximos años solucionado en estos países. Como decía, muchos de estos niños, la situación, la desesperación de estas mamás, de estos papás, es cuando su niño está cumpliendo ya 12, 13 años, entonces allí entra la desesperación de ellos y esa es la situación terrible que estamos viviendo en estos momentos. Como dije, para muchos la solución es buscar cómo estos niños regresarlos definitivamente a su país, pero como muchos padres lo tienen y tienen profundas razones para decirlo, regresar a esos niños, sobre todo esos niños de 12, 13, 14 años o de 10 años para adelante, significa prácticamente mandarlos definitivamente a su propia muerte. De allí que debemos de orar profundamente por nuestras autoridades en Estados Unidos, aún enviar lo que tienen, enviar mensajes a la Casa Blanca, a nuestros congresistas, que es lo más importante, porque recuerde que el poder en los Estados Unidos no está en la Casa Blanca, sino que está con nuestros congresistas. Enviar a nuestros congresistas mensajes y decirles, por favor, usen el corazón humanitario que hizo grande a esta nación de los Estados Unidos de América y tan solamente escuchen a los padres de estos niños el peligro, el temor, el miedo que ellos tienen a que le regresen a sus hijos a sus países de origen. Imagínense todos los niños de allí de México, esos niños desesperados de esos estados terriblemente violentos en México y la desesperación de que algunos de esos niños, esas niñas pasen los grupos delincuenciales y sencillamente le eche el ojo a una niña de 13, 14 años y decide llevársela para nunca más su familia volverla a ver. Ese es el miedo, ese es el terror y esa es la situación que estamos viviendo de estos niños que tenemos en estos momentos, en los múltiples de campamentos. No sé si le podemos llamar campamentos de refugiados o campamentos de retención, como le está llamando el gobierno. Ahí está. Por supuesto que es un gran problema para los Estados Unidos, por supuesto que sí, pero al menos, gracias a Dios que por lo menos Estados Unidos, aunque no sabe cómo actuar, pero al menos los está cobijando, al menos está recibiendo a estos niños. Pero es aquí donde debemos de orar, es aquí donde nuestros pastores deberían de mandar a nuestros congresistas mensajes de decirles, por favor, tengan compasión, por favor, utilicemos el caso de la misericordia. Y si quieren realmente solucionar este problema en los países de origen, no simplemente denle los millones a esta gente así como regalado, sino que pongan restricciones, agarren organizaciones, ONGs de investigaciones que hagan cumplir, que efectivamente miren que ese dinero van a llegar para que nuestros gobiernos hagan depuraciones en las esferas más altas de que están vinculados a estos grupos de corrupción. Y de esa manera se podría, aunque definitivamente sin Cristo es imposible solucionar el problema. Pero seamos realistas, eso estamos viviendo. Sin embargo, en este momento debemos de apelar al corazón de cada iglesia, sobre todo y nuestras iglesias evangélicas que tienen algunos de sus padres o mamás que están desesperados porque saben que algunos de sus niños están en estos momentos en algunos de estos campamentos de retención.
tener solidaridad con ellos, ver cómo las iglesias pueden ayudar a estos padres, a estas madres, rápidamente en todo lo que puedan, si es posible levantar ofrenda y todo, y ponerles para que ellos puedan tener alguna representación legal y de una manera ver de qué manera pueden retener lo más que puedan a esos niños para que se evite una deportación y de una segura y peligrosa muerte para estos niños. Nos solidarizamos y vamos a hacer todo y debemos de hacer todo lo posible y levantar nuestras voces a favor de estos niños como cristianos, como misericordiosos. Debemos de apelar, por eso, a apelar a esta bonita historia que el Señor Jesucristo habló. Cuando habla, dice que el samaritano tomó inmediatamente que aquella persona que era la menos indigna para ayudar, ella tomó esa posición para ayudar a aquel pobre tirado sobre aquella carretera. E inmediatamente tomándolo, dice, tomó aceite y vino. El aceite es para suavizar las heridas. El vino era un purificador ante las infecciones. Es exactamente el papel que nosotros debemos de tomar en este momento, no ponernos en las manos de los acusadores, del lado de los que están acusando y hablando de otra cosa, sino ponernos del lado de los que necesitamos hacer misericordia. Necesitamos usar el aceite, necesitamos usar el vino, el aceite para ablandar esas heridas profundas que traen estos niños y aún sus propios padres desesperados aquí en Estados Unidos. Y ese vino que es símbolo de la purificación en términos espiritual es la palabra de Dios, la misericordia, el amor de Cristo Jesús. Mostrar nuestro gran amor y nuestra gran misericordia. Es aquí donde nuestra iglesia, no solamente en esta situación de estos niños que estamos viendo en la frontera, con esta situación delicada, peligrosa, sino también debemos de tomar una reflexión de todas nuestras iglesias a lo largo de México, de Centroamérica, porque allí mismo tenemos mega iglesias impresionantemente mega, súper riquísimas, que hacen diferencia, que ni siquiera se quieren juntar con los hermanos más humildes, o en algunos de estos templos cuando los cristianos, con el caso de Guatemala, de esta mega iglesia que las personas más pobres tienen que pagar 100 quetzales para poder entrar al servicio con aquella manipulación, porque allí es donde está Dios. Necesitamos volver de nuevo al corazón de la misericordia. Necesitamos volver a ese mensaje que el Señor dio. La acción del samaritano fue preciosa y linda. No solamente lo llevó, lo curó, lo levantó, lo vendó sus heridas, sino que también lo llevó a un lugar de cuidado. En una posada, y en esa posada él pidió que por favor se lo atendieran. Cuando el Señor contó esta historia, inmediatamente el Señor, después de contarla, le preguntó al fariseo. Le dijo a este fariseo, a este sacerdote, le dijo: ¿quién crees tú que hizo misericordia de los tres? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? El intérprete de la ley, el encopetado, el superungido, en su soberbia ni siquiera quiso mencionar el nombre del samaritano. Simplemente se rehusó aceptando. Solamente dijo las siguientes palabras: el que hizo misericordia. Entonces el Señor le dijo: entonces ve tú y haz lo mismo. Porque es fácil de podernos unir en esta misma situación que estamos agarrando, porque es la noticia, en esta misma situación de los niños y todo, es muy fácil poder caer entre todos los dedos acusadores y diciendo toda una serie de cosas. Ya tenemos demasiados problemas en los Estados Unidos como para poder venir a lidiar con todo. Es fácil unirse con el dedo acusador, pero ese no es el papel que debemos de usar, no solamente como cristianos, sino como raza hispana, sino utilizar la misericordia. Cuando el intérprete dijo: el que hizo misericordia, entonces el Señor Jesús en una forma contundente le dijo al intérprete de la ley: entonces pues haz tú lo mismo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en el mano de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Acordarse se llegó a él, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y le puso una cabellera y lo llevó a un mesón. Vendó sus heridas y lo curó. La palabra de Dios nos enseña que debemos de estar para ayudar a nuestro prójimo, no para señalar, no para acusar, no para destruir al que está en momentos difíciles. La palabra del Señor dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1, hablando desde todo, desde la restauración de un hermano que ha caído hasta una persona, en el caso de los niños que estamos viendo en este momento, en necesidad.
Debe de ser nuestra obligación. Cuidar, ver de qué manera, cómo podemos ayudar, qué es lo que podemos brindar a los papás de estos niños si descubrimos que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones hay, a los vecinos que vienen a pedir ayuda en esta situación, ver de qué manera nosotros podemos ayudar y cómo podemos poner aún nuestra propia. Me llama la atención preciosa de este samaritano. No solamente curó sus heridas, no solamente lo vendó, fue y todavía sacó dinero de su bolsillo y dijo, por favor, cuídame todo este tiempo que él necesita de recuperarse. Y si a mi regreso todavía se ha gastado más, dímelo y yo te lo pagaré. Dice, acercándose vendó sus heridas, echando el aceite y vino y le puso en una cabrera y lo llevó al mesón y cuidó de él. Pues él no sabe, dice la Biblia, cómo podemos hablar nosotros si nosotros mismos no tenemos misericordia con otro. Dice, sacó denario y lo dio al mesonero para que utilizaran eso. Otro día al partir sacó un denario y le dijo al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué linda acción. Y yo como el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos, dice el apóstol San Pablo cuando escribe su carta a los Corintios, capítulo 12, 2 Corintios 12, 15. El amor, la identificación del prójimo. Yo te lo pagaré. Dice, otro día al partir sacó denario y le dijo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. La palabra de Dios dice, hace tesoros en el cielo donde el ladrón y la polilla no puede destruir. Es la palabra del Señor en Mateo capítulo, hacer misericordia. Yo te lo pagaré. Ese fue su mensaje contundente del samaritano. En estos momentos, unámonos. Como dije, hagamos tal vez alguna correspondencia, algún mensaje a nuestros congresistas de nuestras comunidades, de nuestros distritos, y digámosle, señor congresista, por favor, entienda que estos niños no vienen porque quieren venir a pasear o porque quieren venir a pasear a tener un tour, sino que estos niños están viniendo en su inmensa mayoría porque viven en un país donde el peligro de la muerte acecha constantemente y sobre todo cuando ya llegan pasados de los 10 años, el peligro es mucho más eminente. Solamente, señor congresista, únase al dolor de esos padres y de esas madres que tuvieron que abandonar esos países no porque quisieron, sino porque la necesidad los obligó. Debemos de unirnos entonces en la misericordia, en el amor, en la necesidad y en oraciones con toda esta situación que estamos viendo en este momento. Las estadísticas dicen que para finales de año no menos de 90,000 niños vamos a tener en esas condiciones. Y como dije, será fácil unirse al dedo acusador. Pero si tú eres cristiano, y si tú eres hispano, y aunque ahora eres ciudadano, y a lo mejor ya se te olvida que tus padres también fueron emigrantes, por favor ponte la mano en el corazón y ponte en el lugar de aquel samaritano que, aunque despreciado por todo, fue el hombre que tuvo misericordia de aquel desdichado. Pongámonos nosotros como hijos de Dios. Y tu pastor, como buen pastor, utiliza también la misericordia y el amor para con los demás. No solamente a solidarizarnos con estos niños, sino también con cualquiera que necesite de nuestra ayuda. Igual el mensaje para nuestros países en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y en todas estas partes, sobre todas estas mega iglesias y estos soberbios pastores que gastan lastimosamente cantidades de dinero en pagando guardaespaldas cuando deberían de utilizar ese dinero para ayudar a los desposeídos, en especial a los de su propia iglesia que necesitan. Hagamos misericordia quiero, dice el Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Y entonces tendremos un verdadero mensaje de cristiano. La iglesia entonces debe de hacer acción social sin descuidar sus principios doctrinales, sin meterse en política, simplemente hacer lo que la Biblia nos manda. Y entre eso tener siempre listo el aceite para curar y ablandar las heridas de los necesitados y el vino, símbolo de la palabra de Dios, para traer sanidad y curación en aquellos dolidos y destruidos o atacados o heridos por Satanás el diablo. Hagamos misericordia, porque eso es lo que nos manda la Biblia. Y al hacerlo como iglesia estaremos representando dignamente al Señor en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestros países, y como ministro y como cristiano estaremos dignos de levantar nuestro rostro como verdadero cristiano.
solidaridad como hijos de Dios. Oremos por nuestros niños en la frontera y oremos por sus padres de ellos para que reciban buenas noticias. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si el Señor así lo permite, hasta el próximo martes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.